En la Ciudad de México, siendo las 17 horas con 14 minutos del día 16 de febrero del año 2026, nos encontramos reunidos en la Sala de Oralidad número 7 del Tribunal Superior de Justicia para celebrar audiencia de continuación ordenada en la carpeta judicial 012, diagonal 2432, diagonal 2025-OA, que se instruye en contra de Nava por el hecho que la ley señala como el delito de fraude, la cual quedará grabada en audio y video en el sistema de la unidad administrativa correspondiente. Se hace de su conocimiento que deberán permanecer de manera respetuosa y en silencio, que es estrictamente prohibido ingresar a la sala con instrumentos o dispositivos que permitan grabar audio o video, así como los celulares. De hacerlo se les apercibirá o en su caso se les retirará de la sala de audiencia, esto con fundamento en los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas fueron debidamente verificadas en el Registro Nacional de Profesiones. Por último, se les requiere ponerse de pie para recibir al honorable juez, doctor Júpiter López Ruiz, quien presidirá esta audiencia. Gracias. Buenas tardes, con los datos aportados, declaro abierta la audiencia. Esta audiencia de duplicidad estuvo conmigo, fiscal asesor. Uno, el otro no estuvo, se individualiza. Cada quien tiene su micrófono. Buenos días a todos los presentes. Me comparece la licenciado en Derecho Omar Flores Díaz, con cédula proporcional auxiliar SAR, en compañía de la víctima de iniciales reservadas. Gracias. Entonces, ya estuvo conmigo. El abogado une a su asesoría. ¿Está de acuerdo? Sí. Cargo, por favor. Acepto el proceso del cargo, señoría. Gracias. Igual dos defensores. ¿Estuvo conmigo, abogado? Sí. No estuvo, abogado. Se individualiza. Sí, comparece el licenciado Luis Alberto Martínez Raya con cédula profesional 92-189-38 para oír y recibir toda clase de notificaciones, las ya proporcionadas al cierre de la sala. Gracias. Y se une a tu defensa, Raúl. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Gracias. Ya se verificaron cédulas. Están verificadas. Obra constancia en la pantalla. Con ello, ya las demás partes técnicas ya individualizados. También ya verificadas cédulas. Defensa, su audiencia. Muchas gracias, señoría. No se van a ofrecer datos ni medios de prueba, únicamente argumentos de defensa respecto de la vinculación solicitada por la Fiscalía. Escucho. Bien, esta defensa solicita que se dicte un auto de no vinculación a proceso, esto al actualizarse una causa de extinción de la acción penal consistente en una prescripción especial prevista para los delitos perseguibles por querella. En primer lugar, el delito atribuido es fraude, conforme a lo dispuesto por el artículo 230 del Código Penal para la Ciudad de México, mismo que es perseguible por querella. Conforme al régimen establecido en el artículo 110 del Código Penal para la Ciudad de México, los delitos querellables prescriben en 1 año, mismo que se cuenta, número 1, a partir del conocimiento del delito y número 2, del delincuente. Este supuesto, señoría, constituye un elemento especial de prescripción. La prescripción es una causa de extinción de la acción penal, por lo que su actualización impide la subsistencia de uno de los presupuestos procesales indispensables para el ejercicio de la acción penal. Esto al tratarse de una condición jurídica de procedibilidad. De la propia narrativa de la querella a la que hizo referencia la Fiscalía, en especial del hecho marcado con el número 5, se desprende que los contratos de donde se origina la conducta atribuida a mi defendido fueron celebrados los días 6 y 19 de mayo del año 2015. En esta redacción, en este hecho ya referido, se señala que la obligación de la entrega de los departamentos era en la fecha de firma de esos contratos, además de que no se realizó la entrega de esos departamentos, y la querellante afirma también en ese hecho que no volvió a ver al hoy imputado. En ese sentido, desde mayo del 2015, número 1, la querellante conoció el incumplimiento de la obligación. De igual forma, ninguna de las actuaciones de la carpeta se hace referencia a que existieron actos posteriores de ocultamiento, tampoco de simulación o algún engaño continuado. Por lo tanto, el conocimiento del hecho del autor se realizó justamente desde ese momento. Si el conocimiento del hecho se realizó justamente en mayo de 2015, el plazo para la presentación de su querella venció en mayo del 2016.
Y la querella, de acuerdo a la carpeta de investigación, fue presentada el día 22 de junio del año 2017, es decir, cuando ya ha transcurrido ese plazo legal. Si la querella presentada ya estaba prescrita, no puede considerarse válidamente ejercida, por lo tanto la Fiscalía carecía de facultad punitiva. Esto actualiza el presupuesto para que no se pueda dictar un auto de vinculación a proceso. Permitirse la prosecución de este procedimiento bajo esas condiciones sería tanto como desconocer el efecto extintivo de la prescripción y en consecuencia se vulneraría el principio de seguridad jurídica que establece a favor del imputado el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, en este momento, con fundamento en el artículo 316, fracción cuarta, este primer argumento de la defensa solicita que no se dicte auto de vinculación a proceso al estar extinguida la acción penal desde antes de su ejercicio. Por lo tanto, la no vinculación a proceso es lo que es procedente. De igual forma, señoría, se hace del conocimiento que existen múltiples contradicciones, insuficiencias dentro de la carpeta de investigación que trajo a colación la Fiscalía. En primer lugar, la querella que fue presentada en la fecha que ya dije hace un momento, no solo fue presentada por la hoy víctima que comparece a esta audiencia, fue presentada además por otras dos personas de nombre Quevedo. Esas personas, en forma conjunta con la hoy víctima, realizaron una redacción de diferentes hechos en esa denuncia y además no solo denunciaron o se querellaron en contra de mi defendido, sino que también señalaron a José y Bull. La Fiscalía, cuando recibe esta denuncia, básicamente hay dos actos procedimentales importantes. Uno de ellos es una reserva de archivo temporal, en donde el motivo fue porque al haber sido citadas estas personas que denunciaron, no comparecieron y no presentaron, digamos, datos de prueba suficientes, no manifestaron hechos conforme a los presupuestos para reunir condiciones de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y en fin, fue reservada por algún tiempo esta denuncia a la que estaba haciendo referencia. Después se le da continuidad a la misma y mediante un análisis que hace la propia Fiscalía se declara incompetente. Esto fue el 18 de mayo del 2018. Mediante un acuerdo se declara incompetente para seguir conociendo de estos hechos porque al analizar, digamos, la consumación de la conducta del delito de fraude, dice la Fiscalía que la consumación, al tratarse de un delito de fraude, como es un perjuicio de carácter patrimonial, se da en un municipio del Estado de México. Por lo tanto, se declara incompetente y manda esta carpeta de investigación a la Fiscalía del Estado de México. La Fiscalía del Estado de México la recibe y el 5 de julio del 2018 se aboca al conocimiento de esta carpeta de investigación y desde esa fecha, 5 de julio de 2018, realiza diferentes actos de investigación. Entre ellos, por ejemplo, el 1 de marzo del 2021, entrevista a la querellante, hoy víctima que comparece a esta audiencia, y lo trascendental en esta entrevista es que dice que no cuenta con los contratos originales, que de donde se duele pues que fue víctima del delito de fraude. Y señala ahí por qué motivo no cuenta con ellos. Aparentemente se los entregó a un asesor jurídico, mismo que se negó después a devolvérselos y ya no se sabe qué sucedió en forma posterior. De igual forma, resaltan estas investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado de México, que el 26 de octubre de 2021 la vuelven a entrevistar y aquí señala una circunstancia del lugar. Dice que al parecer los contratos se firmaron en la colonia Roma. Dice que en ese lugar de la colonia Roma le entregó los cheques al hoy imputado.
que ese mismo día, cuando se firma el segundo de los contratos, dice que ella devuelve el original del primero de los contratos al imputado, por lo tanto señala: no cuento con el original de ese documento, del primero de los contratos señalados. En ese sentido, también el 6 de diciembre le vuelven a realizar otra entrevista, igual en la Fiscalía del Estado de México, y aquí especifica con toda claridad la hoy víctima que fue Montserrat quien le ayudó a vender una casa y que por tal motivo le tomó confianza y a ella misma le comentó, le dijo: ayúdame a conseguir 2 departamentos, quiero un departamento para vivir y otro para rentar. Entonces esta persona de nombre Montserrat Rivera le dice que efectivamente ya conoce que tiene varios contactos, que le va a presentar a alguien para que se dedica a la venta de departamentos, sobre todo algunos que son de remate judicial. Y ella le presenta a otra diversa persona que se llama Mónica Bull, quien supuestamente era la encargada de ventas. Entonces dice la víctima que le entrega a esta persona 2 apartados por 5,000 pesos cada uno. Esto es respecto a los departamentos 102 y 103, a los que hace referencia la Fiscalía como que formaron parte del supuesto fraude. Aquí agrega la víctima que no recuerda con exactitud las fechas ni los montos de los cheques que fueron entregados, pero que se los entregó en el mismo domicilio, y aquí cambia la narrativa, dice de la colonia Narvarte, al señor Raúl. Esto refiriéndose a la ubicación de los departamentos que fueron, digamos, objeto de esos contratos de arrendamiento. Entonces, aquí no hay una certeza de la celebración de los contratos, ni siquiera de lugar, ni de modo, ni de tiempo. Después, la Fiscalía del Estado de México también se declara incompetente. Dice que, dado la narrativa que realiza la víctima, el perjuicio patrimonial, dado que fue entregado en la colonia Roma, se realizó en la Ciudad de México. Por lo tanto, dicta un acuerdo de incompetencia el día 24 de febrero del 2022 y dice, pues bueno, como la consumación no se realiza aquí en el Estado de México, remítanse los autos, la carpeta de investigación a la Fiscalía de la Ciudad de México. Es así que la Fiscalía de la Ciudad de México, el día 11 de abril del año 2022, le recibe una comparecencia a la víctima y da inicio a una querella. Entonces esta querella, a la cual pues no hizo ninguna referencia la fiscal en la audiencia pasada, es a la que realmente se le da seguimiento. O sea, a partir del 11 de abril del año 2022 es cuando la Fiscalía propiamente empieza a realizar los actos de investigación, y es en donde realiza, por ejemplo, pues el dictamen de materia de contabilidad, el cotejo, certificación de los cheques cobrados por el imputado, las investigaciones de a quién se encontraba los inmuebles en el registro público de la propiedad, y una entrevista que le realiza a una persona que vive actualmente en uno de esos inmuebles. Entonces, debido a esta circunstancia, incluso la propia Fiscalía lo había recalcado en su acuerdo de reserva, pues no existen circunstancias de modo, tiempo ni lugar que tengan una certeza de la celebración de esos contratos de compraventa. La propia víctima señala que ella únicamente contaba respecto del primero de los celebrados, el día 6 de mayo de 2015, con una copia simple, es decir, no se sabe, aquí no se tiene la certeza en la carpeta de investigación de que en algún momento haya exhibido el documento original. Y respecto del segundo, bueno, pues evidentemente hay una constancia aquí de exhibición ya posterior al 11 de abril del 2022 ante la Fiscalía, después de esa querella a la que hago referencia, pero de igual forma pues no se tiene la certeza de que evidentemente sea un documento de carácter original. Pero más que eso, no se tiene la certeza de la celebración del mismo. No hay un solo testigo que haya declarado respecto de el conocimiento de la celebración de esos contratos. En ninguna de las constancias de la carpeta de investigación obra un reconocimiento de la celebración por parte de mi defendido,
y pues bueno, eso evidentemente también implica que no se dé cumplimiento, no se colme los requisitos que se establecen en el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, pues no existen indicios de carácter razonable para establecer que se haya realizado un hecho con apariencia de delito. Por el momento, eso sería todo, señoría. Fiscal. Gracias, señoría. Por lo que es el argumento relacionado con la prescripción, considera esta Fiscalía que no ha prescrito el hecho puesto en conocimiento. Ello en virtud de que no es dable establecer que a la fecha que firmó el contrato tenía conocimiento del delito y del delincuente. Porque para la fecha de la firma de los contratos, pues la víctima todavía estaba esperando que le entregaran los departamentos. Y si bien en el contrato se estipuló que en ese momento se debían entregar las llaves y la posesión, en diversos documentos se establece 60 días, también se establecen 18 meses para efecto de hacer la escrituración. Por lo tanto, no es sino hasta junio del año 2016, la víctima refiere que fue a mediados del año 2016, en que ella, al pasar por los departamentos, advierte que ya habitan otras personas, y de lo que ella se pone en conocimiento, o sea, lo que ella sabe, porque no es experta en derecho, es que pues ya los inmuebles están ocupados por otras personas. Sin embargo, el hecho de que tuvo conocimiento de que no podía disponer fue hasta el momento en que se obtuvo los folios de los certificados del inmueble y que ella aporta con posterioridad, y de la carpeta de investigación se desprende que eso fue hasta el 2018. Por lo tanto, considera esta Fiscalía que no es correcto establecer que desde que firmó los contratos, que fue en mayo, tenía conocimiento del delito y del delincuente, porque el contrato ni siquiera había surtido sus efectos en cuanto a que se estaba dando todavía el precio para efecto de adquirir los departamentos. Y pues es irrelevante la situación de los actos de ocultamiento a que hace referencia el defensor particular. La querella quedó perfeccionada, su señoría, como lo refirió esta Fiscalía. En mayo del año 2017, la víctima presenta su querella junto con otras 2 personas y se inicia la carpeta de investigación hasta el 28 de junio, el 3 de mayo de 2017. Y el hecho de que la carpeta se haya devuelto de incompetencia al Estado de México y haya regresado, esta Fiscalía hasta el momento considera que los hechos sí son de la competencia de esta Fiscalía, en virtud de que, como se refirió en el hecho, ese sucedió en la colonia Roma, por lo tanto es de esta ciudad. Ahora bien, en cuanto a las situaciones de que la víctima narra diversas situaciones de que no está el contrato, que existe el contrato, incluso la Fiscalía del Estado de México remite el original del contrato del 19 de mayo. A esta etapa considera esta Fiscalía que existen indicios razonables para la existencia de este hecho, porque contrario a lo que refiere el defensor, sí se cuenta con los contratos donde se está estipulando lo que se vende y el precio que se estipuló al efecto en su calidad de vendedor y la víctima como comprador. Contamos con las escrituras relacionadas o los folios donde se establece que esos inmuebles no le pertenecían para poder disponer de los mismos. Cuento con la entrevista de los ocupantes del inmueble que manifiestan que les reviste la titularidad de los mismos y que nunca han estado en ningún litigio o nunca ha pasado como tracto sucesivo hacia el imputado para que él pudiera venderlos a la víctima. Cuento también, su señoría, con las copias de los títulos de crédito, es decir, los cheques que la víctima entregó al imputado para efectos de pagar el precio. Por lo tanto, la situación que se indica de que no se cuenta con documento para acreditar, incluso en esta etapa manera de indicio, eso no es así, porque sí cuento con toda esa información, así como los estados de cuenta de la ofendida, donde se aprecian los cargos efectuados por el cobro de esos cheques y de que incluso esos cheques ni siquiera fueron depositados en una cuenta, sino fueron cobrados por el señor Raúl, y en el reverso de los cheques obra incluso el número que le tomó el ejecutivo al momento de pagarlos, de su credencial de lector que coincide con la que obra en los registros de la carpeta de investigación.
Por lo tanto, su señoría, esta Fiscalía considera que, solicita que sí se vincule a proceso al imputado, porque sí se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el artículo 316. Es cuanto, su señoría. Eso. Su señoría, si me permite, para complementar lo que ha manifestado la representación social, contrario a lo que refiere la defensa, en un primer momento se firma el primer contrato, disculpe la expresión, y al no poder dar cumplimiento, le ofrece un segundo departamento y firman un segundo contrato, pero el imputado le pide la entrega del primero para ya quedar constituida la operación de compra-venta únicamente documentado con ese segundo contrato. Del primero únicamente quedó una copia simple, pero sí, contrario a lo que refiere la defensa, sí hay un contrato original. Si me permite, se exhibe un contrato original del cual hay cadena de custodia que obra en la carpeta de investigación. Se levanta la cadena de custodia correspondiente. No solamente eso, sino que en la propia carpeta de investigación hay un escrito del imputado reconociendo la firma del contrato. Este escrito lo presenta manifestando, si me permite nada más leerlo con lo conducente, toda vez que de la presente carpeta se desprende que lo imputado efectivamente sí celebró contrato de promesa de compraventa de fecha 21 de agosto de 2015, sometiéndose a diversas condiciones y cláusulas. Por lo tanto, sí existe un contrato original, que es el segundo. El primero no consta porque fue recogido por el propio imputado a la firma del segundo. Hay cadena de custodia del contrato original. Hay un escrito firmado de puño y letra del imputado reconociendo la existencia de ese contrato del 21 de agosto. También se cuenta con otro dato de prueba que consta en la inspección que hace la propia Fiscalía del documento original. Obra en la carpeta de investigación ese documento de la inspección del contrato original. Y por otro lado, sí se hace la manifestación por parte de la víctima del motivo por el cual en una de sus ampliaciones de entrevista, por qué motivo no cuenta con el primer documento, y esto es porque el imputado a la firma del segundo le pidió la entrega de ese primer contrato. Por otro lado, y tal como lo refiere la representación social, ya en el segundo contrato establecieron un plazo de 18 meses para proceder a la escrituración del inmueble. Por lo tanto, en cuanto hace a la prescripción que ha manifestado la defensa, no es atendible, porque si bien esos contratos fueron celebrados en determinada fecha, tenían 18 meses para dar cumplimiento a las obligaciones que se desprenden de los mismos, y efectivamente la víctima se da cuenta del engaño hasta que se hace la investigación en el registro público de la propiedad. Se percatan que los propietarios no son quienes están vendiendo, y es el motivo ahí donde se dan cuenta del engaño, por lo que no es atendible el argumento que establece respecto de la prescripción. Y reforzando lo que ha manifestado la representación social, existen los contratos, están los estados de cuenta, las copias de los cheques, están además datos de prueba de que esos cheques fueron cheques certificados y fueron efectivamente cobrados personalmente por el imputado, por lo que se cuenta con datos de prueba suficientes para que se dicte un auto de vinculación a proceso. ¿Es cuánto, su señoría? Defensa. Sí, en primer término, señoría, la Fiscalía no señala un hecho concreto y tampoco la asesoría jurídica que pueda ser como
válido para revelar el supuesto del engaño. Tenemos que recurrir aquí, evidentemente, al estudio dogmático del delito, es la conducta y la tipicidad. No solo es una cuestión de lo que se señala en los contratos o la narrativa de la querella de la propia víctima, donde evidentemente en el hecho marcado en el número 5, la misma no señala en ningún momento esto de los 18 meses. Lo que sí señala es que el hoy imputado tenía la obligación de entregar en ese momento del pago la posesión del inmueble y que nunca más lo volvió a ver. Pero independientemente de esto, hay un razonamiento que la propia Fiscalía realiza cuando se declara incompetente respecto de el momento del engaño, y esto como elemento típico de carácter subjetivo y obviamente el perjuicio patrimonial. Entonces, con esto queda obviamente consumado el delito. Este delito es un delito de consumación instantánea. Entonces, el perjuicio patrimonial se da justamente en los momentos que la propia Fiscalía señaló en la audiencia pasada, que fueron estos momentos en los que recibe el cheque, sin que se haya precisado con exactitud, pero señaló 6 y 19 de mayo del 2015. Entonces, desde este momento, aunado a la propia redacción que se realiza en ese acuerdo de incompetencia, se establece perfectamente que el delito quedó consumado en esa fecha. Independientemente de eso, hay otro acuerdo también de otra incompetencia, evidentemente, pero ahora de la Fiscalía del Estado de México, donde dice no, es que el delito se consumó, es un delito de consumación instantánea y se consumó en el momento de la entrega del dinero, es decir, cuando se acredita el perjuicio patrimonial y el engaño del que fue sujeto a la víctima. Y esto también hacen referencia a esas dos fechas, 6 y 19 de mayo de 2015. Entonces, lo que señala la Fiscalía y un poco el asesor jurídico, pues es un argumento de carácter subjetivo porque no existe ese hecho de manera concreta, no hay una narrativa específica y además no narran circunstancias de modo, tiempo y lugar en cuanto a la situación de los folios que tramitó, que no dice en qué foja fueron exhibidos esos folios y quién los tramita. No dice específicamente cuándo se da cuenta según de que viven otras personas, o sea, nada más es un argumento que está realizando, pero en la carpeta de investigación eso no se desprende. De igual forma, señala nuevamente la Fiscalía que estos hechos son competencia de aquí mismo, que se perfeccionó esa querella porque sucedieron en la colonia Roma, pero yo ya hice referencia a por lo menos 3 entrevistas en donde la señora no sabe precisar, no queda precisado, no se identifica con toda certeza si fue en la colonia Narvarte o fue en la colonia Roma, porque son 2 eventos totalmente diferentes y son fechas totalmente diferentes. Incluso en una de las entrevistas a las que ya me hice referencia, señala, no recuerdo si fue en qué lugar y no recuerdo quiénes estuvieron presentes. Incluso por ahí señala que de su parte la única persona que estuvo presente fue su hermano, pero que ya había fallecido. Entonces, no hay esa certeza, señoría, no está la Fiscalía dando respuesta de manera categórica y con toda certeza de que efectivamente esta consumación del hecho se haya dado con el paso del tiempo. Entonces, esta dogmática en estudio no permite esa circunstancia, porque la venta se considera perfecta de acuerdo al Código Civil de la Ciudad de México y también del Estado de México, en el momento en el que se entrega la cantidad de dinero y existe la obligación de la contraparte de hacer la entrega de la cosa. Entonces hay una obligación entre las partes y a partir de ese momento pues la venta se considera perfecta. Lo que señala posteriormente pues es evidentemente un argumento únicamente de carácter subjetivo y no encuentra sustento en ninguno de los datos de prueba a los que hizo referencia en el momento que solicitó la vinculación a proceso. Por lo tanto, se insiste en que
opera a favor de mi defendido una causa de exclusión de delito, y por otra parte, pues las circunstancias que ya he señalado, con fundamento en la fracción tercera del artículo 316, en donde no hay indicios razonables suficientes para que se tenga por acreditar la realización del hecho y la intervención del mismo, en el mismo de mi defendido. Es todo. Gracias, Raúl Rubén Arellano Nava. Una vez que he escuchado argumentos de las partes con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional Procesal, te voy a vincular a proceso. Tengo un hecho relevante para el derecho penal que afortunadamente, en este caso en concreto, se sustenta con documentos, que es un contrato. Y ahí tengo la celebración del contrato, que recibes dinero, y advierto un dolo penal, porque cuando se utilizan contratos puede haber dos tipos de dolo, un dolo civil o un dolo penal. El dolo civil es aquel que surge de cualquier contrato a plazos que por alguna circunstancia después de la celebración no podría llegar a culminarse, pero el dolo penal es cuando al momento de celebrar el contrato no se tiene la posibilidad siquiera de dar cumplimiento a ese contrato. Entonces aquí advierto un dolo penal porque firmas un contrato, dices que eres propietario de algo que no eres propietario, recibes los cheques y cobras los cheques. Ni siquiera en cuestiones litigiosas advierto que tuvieras algún derecho litigioso, porque están las entrevistas de los propietarios de los inmuebles y refieren que no han tenido ninguna complicación, los compraron y han estado pagando estos inmuebles y son los propietarios. Por lo tanto, si vendes algo de lo que no tienes derecho y obtienes dinero, se comete este hecho que la ley recoge como delito de fraude específico. En concreto es un fraude específico que se da con la firma del contrato cuando recibes parte del precio de algo que no puedes comprar, pero siempre se requiere un dolo de engaño. Y en este caso se documenta con esos contratos firmados. Por lo tanto, puedo establecer que el 6 de mayo del 2015, en Medellín número 153, planta baja, Colonia Roma Norte, en la alcaldía de Cuauhtémoc, celebras un contrato de promesa de compraventa. Esta fecha se obtiene con el contrato que existe, si bien un original, el otro aunque se tenga documentado en copia, pero está corroborado con entrega de cheques, se puede establecer la existencia del mismo. En estos contratos, que fueron dos, haces la venta al señalar que eras propietario de los departamentos de Yacatas número 347, Interior 302, Colonia La Albarte, Alcaldía Benito Juárez, para efecto de la competencia, que no advierto por qué lo mandaron o por qué lo regresaron, pero los inmuebles están aquí en la Ciudad de México, eso nos da competencia. Incluso si se cometen en otra entidad federativa y surte efectos aquí, por estar los inmuebles o por remisión de legislación, seguimos teniendo competencia. Esto acorde a lo que señala el artículo 8, que prevé principio de aplicación extraterritorial de la ley penal en la fracción primera, produzca efectos dentro del territorio del Distrito Federal. Es decir, incluso podemos conocer de cuestiones en otra entidad cuando surten efectos aquí, más aún si los contratos están de inmuebles ubicados en esta Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez. Primero vendes uno por 1,570,000 pesos y lo vendes a plazos. Es un contrato de promesa con efectos de cumplimiento posterior y eso lo va a destacar para la prescripción. Esto no está prescrito. Y recibes parte del precio se me señala que el 5 de mayo recibes 5,000 pesos, luego el 6 de mayo 700,000 pesos con un cheque 657 de Banco Easy, terminación 2545, a tu nombre incluso, que cobraste en ventanilla con tus datos en el propio banco. Luego 40,000 pesos en efectivo. Luego se señala que el 19 de mayo del 2015 celebraste otro segundo contrato de promesa de venta sobre el mismo inmueble, pero ahora el departamento 102, por eso va a ser un delito continuado. Son dos conductas sobre la misma víctima, mismo bien jurídico tutelado, mismo sujeto pasivo, mismo sujeto activo, y la obtención es obtener una cantidad de dinero mayor de la víctima. En fijaste un precio ahora de 1,700,000 pesos,
recibiste 20,000 pesos a la firma del contrato, el 6 de mayo 720,000 pesos con cheque 662 y 110,000 pesos en cheque de los 18 y 19 de mayo, los cheques. Se hace referencia por la Fiscalía y está en el contrato y nada me dice la defensa que esto no sea cierto, que refieres que ibas a entregar la posesión, no la hiciste y también te comprometiste a escriturar en 18 meses, y lo cual tampoco sucedió. Por lo tanto, este contrato se tendría que materializar en esa temporalidad para incluso una posible exigencia al ser una venta en plazos. Los tienen que esperar a que se cumpla el plazo para poder exigir su cumplimiento. También se hace referencia en esas cláusulas que estipulaste al momento de vender que eras el propietario de esos inmuebles, sin que ello haya sido cierto, ya que no te pertenecían, tal y como se desprendió de la investigación que se entrevistó hasta los propietarios, que son propietarios desde esa época. Por lo que se hace referencia que de estos contratos, de los dos que vendiste, obtuviste un lucro de 1,600,000 pesos, es decir, parte de cada uno de ellos, porque se reitera que uno era de 1,570,000 y otro de 1,700,000 y obtienes 1,600,000 y los obtienes en forma directa mediante la expedición de esos cheques y en entregas en efectivo. Por lo que se actualiza un fraude específico continuado, acorde al artículo 231, fracción primera, porque por título oneroso, que son estos contratos de promesa de venta, enajenas una cosa de la que no tenías derecho a disponer de ella y recibiste parte del precio de la misma. Este fraude específico se actualiza con estos contratos. No se me justifica en esta audiencia por parte de la defensa que tuvieras derecho a vender esos dos departamentos, ni por ser propietario o por tener cuestiones litigiosas sobre esos departamentos, tuvieras un derecho real que pudieras transmitir. Con ello se da este fraude específico, pero en este se requiere siempre el engaño, y el engaño se hace consistir en decir que eres dueño de algo de lo que no eres dueño. Esto acorde al artículo 15, acción 17, fracción tercera, es un delito continuado, son dos conductas y al cometerse en la misma víctima, mismo bien jurídico tutelado, que es el patrimonio, y una finalidad delictiva, que es obtener el dinero de la víctima, es que solamente es un delito continuado, puesto por ficción jurídica. Son autónomos independientes, pero el extir el patrimonio de la víctima como intención de obtener es que puede inferir esa circunstancia, más aún con la información que se me da en esta audiencia, que ella había vendido una casa y por lo tanto tenía dinero, y de esa casa que vendió quería comprar dos departamentos, uno para vivir y otro para rentar. Ahí puedo establecer esa finalidad delictiva. Esto se te atribuye dolosamente, porque si vendes algo, pues debes de saber que tiene que ser de tu propiedad o tener algún derecho para hacerlo y no lo haces. 22, fracción primera, en autoría. Esto se va a sustentar con los datos de prueba que expone la Fiscalía, que advierto idóneos, pertinentes, suficientes, porque primero está la querella de la víctima, 3 de mayo del 2017. Ella hace referencia, identidad, no me acuerdo si la manejamos como identidad reservada. Recuérdeme, fiscal, ¿fue identidad reservada o no? Porque yo lo tengo, si no. No, ¿verdad? Es que la SOR me dijo y luego me confunden. La Magaña hizo referencia que compró estos departamentos, y para darle credibilidad, pues se tiene que corroborar lo que está diciendo. Y ella, para corroborar lo que compró y lo que pagó, pues aportó documentación, como son los cheques, los contratos de promesa de compraventa. Debe de ser uno en original, uno en copia, porque se me dice que al firmar el segundo le pediste el primero, pero tiene constancia del primero y del segundo. Ahí no advertiría problema si fuera copia original, porque no advierto que se haga referencia a que tú no los firmaste, incluso tú recibiste los cheques, no tendría problema para establecer que eres el que los vendiste. Y están en los contratos especificado lo que vendes, los departamentos y el monto, y que los vendes libre de gravamen.
y con sin limitación de dominio y al corriente de sus pagos. También se destaca que una de las cláusulas de ese contrato señalaste que eras propietario de los derechos litigiosos, sin que ello esté corroborado que tuvieras algún derecho litigioso. Está las copias del anverso y reverso de los cheques y se desprende que tú los cobras. Nava son los cheques 654, 662, 663 y esto se sabe porque cuando se expide un cheque pues hay que ir a la institución financiera y por cuestiones de seguridad verifican el cheque, verifican incluso que la titular lo haya celebrado y anotan los datos de quién lo cobra para cualquier reclamación. Esto no se hace con fines delictivos, sino con seguridad de la institución. Establecen quién los paga, los datos que le das al cajero al momento de cobrar el cheque, porque se me dice que los cobraste en ventanilla y ahí se documenta que eres tú. Y no me dice la defensa por qué cobras unos cheques si no es por la venta de estos departamentos. Es decir, no tengo una hipótesis distinta. Después se hace referencia que la mecánica de la entrega de los 5,000 pesos, la firma de los contratos, los cheques y que dabas largas para efecto de la entrega y de la firma ante notario, por lo cual acudió a presentar ella su querella. Luego está la entrevista de Rosa María Serrano Alvarado. Ella, ¿de qué nos es útil? Pues ella es la habitante de uno de los departamentos que vendiste, el 102 de la calle de Acatas. Ella señala que lo adquirió desde el año 2015 en Infonavit y Scotiabank y desde que ella lo adquirió no ha estado en ningún juicio y que no te conoce, Raúl Rubén. Incluso presentó su escritura para acreditar que ella era la propietaria, la 58.940 de 30 de junio del año 2015. Es decir, ella es la que tenía la propiedad de este inmueble y no lo adquirió de tu persona, ella lo adquiere incluso por créditos. Está la entrevista de Dinora Argüelles Martínez, ella es la habitante del 302, el otro departamento que vendiste, y ella también refiere que se lo vendió la inmobiliaria Caltum y que desde que lo compró fue con crédito Scotiabank, que no te conoce tampoco, Raúl Rubén, y también aporta el instrumento 86.466 del 4 de septiembre del 2015 ante el notario 134 de esta ciudad. Y ahí está el contrato donde aparece ella celebrada como vendedor. Es decir, no se advierte que tú tuvieras propiedad o litigio sobre estos departamentos. Están las copias de los cheques 662, 63, 63, 64 y ahí se aprecia cómo tú los cobras, la leyenda que estableces al momento de realizar ello, Rubén. Está los documentos, que es el manifiesto de intención de adquirir, que se han hecho referencia, el tiempo que se estableció, 60 días para la entrega, que eras el legítimo propietario y con eso garantizabas incluso el apartado. Está el otro contrato que se establece también esta venta, se establece el precio, lo que estás vendiendo, también que según estaba libre de gravamen, sin limitación alguna. Y están además los estados de cuenta para corroborar que esos cheques se cobraron de las cuentas de la víctima. Están las copias certificadas de los antecedentes registrales, el 376199, en el auxiliar 12 de Yacatas 347, departamento 302. Ahí se corroboró que ese inmueble estaba a nombre de Alfredo, es decir, no Rubén, y ya la propietaria Dinora, y que fue por Scotiabank, como ya lo señaló. Está otro certificado de antecedentes registrales, 377-190 auxiliar 4, departamento 102, ese es de Alfredo Caltum Chiver, actualmente propietario de Marco Antonio Monroy Esquivel, también hipotecado por Scotiabank. Y de eso se advierte que no eres
propietario y no se advierte alguna cuestión litigiosa tampoco. Y contabilidad de lo que te dio la víctima, 1.600.000 pesos. Con ello se puede establecer la existencia de este hecho relevante para el derecho penal y la probabilidad de que lo cometiste. De ese análisis doy contestación al segundo argumento de la defensa, que dice que no hay datos de prueba para establecer la existencia de este acto. Están los contratos, ahí se dice que se vende, en cuánto se vende y quién vende. El mismo dice que los contratos son perfectos al reunir requisitos y se corrobora que se vendió, que se pagó. Ahí están los cheques, los estados de cuenta, y en los contratos se señala dónde se lleva a cabo el mismo. Con ello se puede actualizar lo que se dice en ese contrato, y que en este caso fue fraudulento, porque no me dice a título de qué lo vendiste o qué te daba derecho para venderlo. Entonces, en ese sentido, no advertiría, no necesito más testigos con contrato o más testigos con cheque. El contrato habla por sí solo, los cheques hablan por sí solos. Ni siquiera se requiere un testigo que diga que te dieron un cheque, pues qué mejor si está el cheque que tú lo cobraste. No advertiría o no entendería ahí cuál es el argumento. No entiendo ahí, por qué dice que no hay datos de prueba. Y no me dice por qué tú recibiste ese dinero. En el primer argumento, que hace referencia a la prescripción, bueno, ahí hay que aclarar lo siguiente. Los delitos acorde a su consumación, en efecto, es un delito continuado. Según la prescripción, va a ser los plazos para la prescripción el día que se realiza la última conducta cuando es continuado. Ese es para el efecto de establecer la fecha en que se comete el delito. Sin embargo, en la Ciudad de México, cuando son delitos de querella, no se consuman como los delitos de oficio al momento en que se ejecutan. Por eso se tiene expresamente el numeral que señala la defensa, señala prescripción de la potestad punitiva en los casos del delito de querella y señala, salvo disposición en contrario, la pretensión punitiva que nazca de un delito que solo puede perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto equivalente prescribirá en 1 año contado desde el día en que quienes puedan formular la querella, es decir, no cuando se consuma el delito como lo interpreta la defensa, sino quienes pueden formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en 3 años fuera de esta circunstancia. Por lo tanto, tenemos 2 plazos, 1 año desde que se tiene conocimiento, porque en este caso, como ejemplo, pues si la víctima sabe que le estás engañando y que tú no le puedes vender los departamentos, pues no te los va a comprar y no te va a dar el dinero, porque sabe que estás cometiendo un delito. Y lo puedo reafirmar porque tal vez el primero sabe que le vendes, el primero que le vendes, pues sabe que es un delito, pero ya el segundo, pues sería reincidente saber que le estás vendiendo un hecho delictivo. Entonces, no aplica la regla de prescripción como señala la defensa cuando se comete el delito, no es cuando se tiene conocimiento, se tiene 1 año o 3 años fuera de esos casos. Y aquí operaría el de los 3 años. ¿Por qué? Porque cuando la víctima celebra este contrato, ella cree que le estás vendiendo pues algo que le estás mostrando, que es un inmueble, que lo estás haciendo con un contrato y está pagando parte del precio. Ni siquiera por regla de cumplimiento de contrato podría prescribir, porque es un contrato de promesa, es un contrato a futuro. Prueba de ello es que solamente paga parte del primero y parte del segundo. ¿Por qué solamente pagó parte? Bueno, porque la otra parte se iba a pagar cuando se cumpliera o la entrega o la escrituración, que se fijaron 60 o hasta 18 meses. Y es hasta que ella se da cuenta, pues que no hay entrega y que no hay escrituración, que la ley le da la facultad de irse a querellar. Por eso considero que en este caso ya tenía hasta 3 años desde la firma, porque expresamente así lo establece este numeral. Y este numeral es una disposición distinta a la regla general de prescripción que se ve para los delitos, que es cuando se cometen. Por ejemplo, si yo agarro un arma y le disparo a mi auxiliar, que me cae mal y lo mato ahorita, a las 6-4 horas del día
16 de febrero, ahí se consuma el hecho y la prescripción va a empezar a correr a partir de este momento y va a tener la autoridad para perseguir este delito 50, 70 años, 35 años. Si 35 años después no se persigue, no me detiene, no va a prescribir. Pero ahí es cuando rige esa circunstancia, pero en los delitos de querella no, porque la ley señala cuando se tiene conocimiento se da 1 año, máximo 3 años, para poder acudir ante la autoridad. Por lo tanto, no estaría prescrito. Este hecho no es aplicable. Por esa razón, la solicitud de la defensa, que como ya se firmó y se creyó después del año, ya está prescrito. No opera en este caso en concreto. Por lo tanto, no puedo atender a los argumentos de tu defensa, hacia la petición de la Fiscalía, resuelvo con ello. Primero se vincula a proceso al Raúl por el hecho caldero como delito de fraude específico en ofensa. Vas a quedar entonces sujeto a proceso, medida cautelar impuesta subsistente hasta que varíen condiciones, con un plazo complementario de ¿cuánto, fiscal? 2 meses, su señoría. 2 meses. Manifestamos conformidad, su señoría. Defensa. Sí, de acuerdo. Entonces 2 meses encargado. Jueves 16 de abril del año 2026. Entonces, Raúl Rubén, ahí tienes en esos 2 meses varias opciones: preparar juicios si consideras que eres inocente o buscar una forma de solución diversa a juicio. Es un delito patrimonial sin violencia. Puedes llegar a un acuerdo reparatorio, pues llegar a un perdón, tienes un abreviado, tienes varias opciones para solucionar la presente, en que estriba, en que se repare el daño. Con ello tienes esa temporalidad. Petición final, fiscal. Únicamente copia de audio y video, su señoría, gracias. Copia de audio y video, su señoría. Muchas gracias. ¿Quieres alguna duda que tengas? ¿Qué digo? ¿Alguna duda que tengas? ¿Duda? No, nada más quisiera que supieran que fueron los ahorros de toda mi vida. Entonces, pues yo quiero que se me devuelva todo y todo lo que he gastado hasta el día de hoy. No, pues ahí ya lo tiene que ver su asesor. Yo ya no me va a volver a ver porque nosotros conocemos este asunto y los mandamos a otra unidad. Nosotros no tenemos asignado el expediente, pero ahí dele seguimiento y deben de platicar las partes técnicas. Si se va a juicio debe corroborar todo lo que tenga que pedir, pero va a haber, para eso sirven esos 2 meses. ¿Sí? Sí, y es que solamente, no nada más fue lo económico, el daño tan grande que me hicieron, sino de salud, que eso ya es irreparable, ¿verdad? Entonces sí quiero que se aplique la ley a todo lo que da con esta persona fraudulenta. Bueno, ahí lo que yo también le puedo decir, señora María Elena, que este sistema lo que busca es que exista justicia restaurativa. Y le explico por qué o qué es la justicia restaurativa. Yo ya resolví, yo no tengo ningún, para que no vaya a decir que, pero él tiene una conflictiva y va a estar en prisión, pero la prisión no es eterna. Si usted lo deja en prisión, pues él va a estar en prisión, pero difícilmente usted va a obtener o va a recuperar algo de lo que se le afectó. Entonces ahí sí tiene que analizar con su asesor jurídico y no meter la pasión, porque si mete la pasión, pues difícilmente va a llegar a una solución y ahí sí tiene que ponderar. Si él, por ejemplo, en mi caso, si yo le di 10 pesos y me dice, te doy 5, ¿no? Pues con 7. ¿Por qué? Porque no me va a dar 10, aunque yo quiera 20, aunque yo quiera 30, aunque yo le diga, dame 40. Si él no tiene 10, pues no va a dar 40. Y de que me dé 5, que me dé 7, que pues esté ahí en prisión, pues no va a dar nada. Entonces, por eso en el derecho penal se busca esta justicia restaurativa. Yo no le estoy diciendo cuánto le va a dar, pero sí tiene que ver eso, porque igual le conviene más para su situación, su salud, pues que le dé algo, a que lo deje ahí en prisión, porque pues va a salir. Entonces, ahí sí lo debe con sus asesores verificar y también ver las posibilidades, porque usted puede decir, yo me gasté, por ejemplo, le di 10, pero me gasté 100, yo quiero 100. Bueno, pues usted lo puede querer, pero si no se los puede dar, pues aunque los quiera, nada más, igual no le puede dar ni 10, igual le va a dar 8, le va a dar 7, y ya usted tiene que decir, pues me los da o no me los da, no me va a pagar todo, pues no le va a pagar la salud, pues no, difícilmente le va a pagar todo por la situación que vivimos.
pero después este es hecho del 2015, ahorita está en 2026, o sea, después de 11 años está en posibilidad de solucionar algo. Aprovecha esa oportunidad, porque si usted se cierra las puertas, pues el tiempo ya transcurrió. Yo siempre se los digo porque luego vemos pretensiones que no son acordes, y no por desilusionarla, pero prefiero decirle eso que engañarla, ¿no? Sí le va a pagar todo. Pues no, difícilmente en estos casos se paga incluso todo, para que lo tome usted en cuenta. Y yo se lo digo, reitero, ya no voy a ver este asunto, pero se lo digo para que vean o lo vean con la visión que tiene este sistema. Buscar una solución. Igual se le puedo pagar tanto y le pago en tantas parcialidades, pues ya usted puede ver, bueno, ya me empieza a pagar, lo dejo salir para que me siga pagando. La ventaja que tiene es que si, por ejemplo, de 10 le va a dar 2 y le va a dar 1 cada mes. Si al tercer mes ya no le da, pues viene y nos dice, ya no me dio, lo mandamos llamar. Si ya no le da, lo reaprendemos, se revoca y lo que le haya dado se le queda como indemnización y otra vez tiene que pagar. Luego hasta eso se tiene que hacer en parcialidades, para que tenga conocimiento. ¿Defensa? Sí, copia de audio y video y constancias de nombramiento para poder ingresar a reclusión. Entonces igual, Raúl, igual con tu defensa buscar una solución. Yo nada más se las planteo, porque también estar allá adentro pues no es barato, lo sale más caro. Y puede aquí hasta haber parcialidades. Claro, primero hay que ver pretensiones, ¿no? Y capacidad. Pero se tienen esas opciones y es lo que se busca, que se solucione esto. Con ello, el no tener más materia que tratar, declaro cerrar la audiencia. Buenas tardes.